dos visitas, como Gabriela Ferrero, soprano, y a Germán Ruiz, pianista, y aparte docente. Es decir, una carrera, un currículum que tendríamos que tener realmente 2 programas, 3, 5 o 10 tal vez. Pero bueno, los quiero presentar les quiero contar que Gabriela Ferrero es soprano, es profesora de canto, egresada del Conservatorio Julián Aguirre de Río Cuarto. Les van a preguntar si es de Río Cuarto o es de la Villa, pero bueno, pregunta pendiente. Ha realizado diversos cursos específicos, entre ellos el de interpretación del DIET y del Seminario Intensivo Didáctica para la Enseñanza del Canto. A lo largo de su carrera ha participado como solista en conciertos sinfónicos, corales, y también, entre otros, ha sido invitada a cantar en los conciertos Queen Sinfónico y de Soda Stereo Sinfónico, junto a la Orquesta Sinfónica de acá de la ciudad de Villa María. Desde el año 2025 se desempeña como profesora en la Cátedra de Canto del Conservatorio Superior de Música Felipe Boero. ¿Es así? Es así. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan? Bien, muy bien, todo gracias. El público. Contento de que hayas aceptado la invitación. Claro, sí, por supuesto. Por estar acá y para que nos cuente todo este proyecto que junto con nuestro otro invitado, que es Germán Ruiz, que es profesor superior de música, cuya especialidad es el piano, licenciado en educación y licenciado en música, con especialidad en música de cámara. Ha sido en sus maestros Gladys Ruiz, Eva Roch de Havas, Mónica Kosachov, mira vos, Mónica Kosachov, he tenido el gusto de conocerla, y de Antonio Formaro, de Buenos Aires. Ha obtenido distinciones, menciones y premios por su actividad musical, se ha presentado en diversas salas de nuestra provincia, como así también en otras provincias argentinas y en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ha realizado, además, diversas publicaciones, entre ellas la investigación histórica del Conservatorio Felipe Boero en el 2015, es de editorial Mensu. Interesante, así como también ponencias sobre educación artística en diversos congresos y jornadas organizadas por la Legislatura de Córdoba, la Universidad Católica de Salta, la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica Argentina, entre otros. En el 2011 es designado en la dirección interina del Conservatorio Superior de Música Felipe Boero en Villa María, cargo que titulariza por concurso en el 2027. Buenas tardes, Germán. Buenas tardes, un gusto, gracias. No, por favor, gracias a vos, gracias a ambos por estar aquí en esta tarde, hermosa tarde de este mayo, 8 de mayo de este 2025, en el mes de la patria, además, si no es como si fuera poco. Bueno, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias porque sé que de alguna manera, primero por aceptar la invitación, y sé que están con mucho trabajo, porque están presentando, están trabajando a full con un proyecto muy interesante. Primero, lo que me surgió cuando tuve la información en mis manos, es sobre el espacio, que me parece muy, muy importante, y además como me sorprendió, primero el nombre, Alma. Y segundo, es decir, ese Alma, Casa de Música. Ahí lo dijo todo, ahí está dicho todo, entonces. Sí, Alma es un espacio que funciona en mi casa y surgió en el año 2020. Inicialmente era un proyecto con otros amigos, colegas músicos, que íbamos a tener ahí un espacio para la formación o especialización en instrumentos, distintos instrumentos, el piano y otros instrumentos, y por las características de mi casa, también eventualmente o periódicamente hacer audiciones, presentaciones de aquellos que estábamos trabajando. Pero bueno, justo ocurrió lo de la pandemia, y entonces ese proyecto inicial lo tuvimos que reformular, y trabajamos durante ese año y el siguiente más o menos con esa idea, pero todo desde la virtualidad. Y también fue un gran aprendizaje para nosotros, no solo el hecho de enseñar instrumentos en la virtualidad, porque es algo que
solamente lo conocíamos desde la presencialidad, en esa clase individual, donde profesor-alumno y el instrumento, o sea, no hay más que eso. Y bueno, fue muy, muy enriquecedor. Y también tuvimos la experiencia de hacer audiciones, lo que llaman streaming, ya sea muy de auge en vivo. En vivo, en aquel momento hicimos dos, una que fue en vivo real, y otra que fue, digamos, un concierto que lo grabamos y se transmitió en vivo. Y después, bueno, las cosas se fueron sucediendo, y actualmente es ese espacio Alma, y lo llamamos así porque realmente es una palabra que nos identifica, porque es en lo que depositamos todo nuestro sueño, nuestra vocación, y ponemos el alma en eso, y por eso elegimos ese nombre para el lugar. Y actualmente es mi casa, digamos, y de tanto en tanto, como dice ahí el programa, abro las puertas para presentar o ofrecer a la comunidad este tipo de recitales que siempre tienen como protagonista el piano, y el repertorio de lo que generalmente se lo denomina como música clásica o música académica. Porque el año pasado, recuerdo, hubo una actividad muy muy importante, porque inclusive con pianistas que están que están radicados en Buenos Aires, ¿verdad? Sí, en distintos lugares. O sea, fueron una jornada sobre el piano, y el objetivo era mi inquietud, lo que me llevó a hacerlo es la presencia que el piano siempre ha tenido en Villa María desde hace muchos años, cuando Villa María era una ciudad muy pequeña, de calles de tierra en su mayoría, y sin embargo siempre hubo un interés especial por el piano. Hubo muchos conservatorios, profesores de piano, gente que se dedicó a tocar el piano, entonces me llamaba la atención. Entonces, bueno, convoqué a pianistas de distintas épocas, que digamos, algunos se dedicaron a otras cosas, pero en su juventud o en su época de estudiantes eran muy destacados, y bueno, fueron unas jornadas de piano, y hubo también 3 recitales con pianistas, una de ellas que sí vive fuera del país hace muchísimos años, en Estados Unidos, y coincidió que estaba acá visitando a la familia, otro que es Andrea Arese, también actuó Lautaro Sánchez, que es un joven pianista que actualmente reside en Buenos Aires, donde estudió en la Universidad Católica Argentina, y bueno, entonces fue esa combinación. Bueno, también toqué yo, esa combinación entre algunas mesas de capacitación sobre temas específicos de la enseñanza del piano, ese encuentro con los pianistas de otras épocas para compartir un poco cómo era estudiar piano en las distintas décadas, porque había pianistas que en su juventud fue en los años 60, en los 70, en los 90, en los 80. Entonces cada uno contaba las características, las posibilidades que había, lo que significaba irse a estudiar a otro lado, las posibilidades de irse a estudiar a otro lugar, las posibilidades que ofrecía Villa María como ciudad en las distintas épocas para tocar, o sea, concretamente las salas con piano, los ciclos de conciertos, las cosas que había. Bueno, fue muy, muy enriquecedor. Eso se hizo también en el Espacio Alma el año pasado. ¿Y cómo nace tu vocación como pianista? No lo sé, porque el piano mi vida está desde siempre, porque mi tía, que fue mi primera maestra y mi gran maestra, vivía cerca al lado prácticamente de mi casa, y entonces había un contacto permanente. Siempre yo estaba en su casa, le escuchaba dar clases, escuchaba a los alumnos. Mi papá tocaba el violín, o sea que la música estaba presente en mi casa, y un día me preguntaron si quería estudiar piano, y bueno, y ahí empecé. Y bueno, después me atrapó, y fue algo que lo elegí como una vocación. Y esa vocación después se derivó en enseñar, en la enseñanza. Al mismo tiempo, bueno, con el estudio también descubrí la vocación por la docencia, y que también me gusta mucho dar clases, sobre todo de piano, y también por una cuestión de un baño de realidad. O sea, acá en Argentina no se podría vivir solamente de tocar el piano. No, claro. Pero digamos, abrazo la docencia con la misma pasión que tocar el piano. Es como que lo hago porque no me queda otra, y entonces doy clases para vivir,
y realmente lo que me gusta es tocar el piano. No, las dos cosas las hago con la misma entrega, digamos. ¿Eso lo haces en tu casa? No, en mi casa solamente tengo estas actividades que propongo acá y tengo 3 o 4 alumnos, pero no, yo doy clases en el conservatorio y actualmente estoy trabajando en otra área del Ministerio de Educación, pero digamos en instituciones públicas. Sí. Qué interesante. Recién hablando del piano y el violín me trajo el recuerdo, y porque nombré a una persona que tuve el gusto de conocerla, es Mónica, que también estuvo formó parte de tu formación. Mónica Kosachov. Sí, Mónica Kosachov. Sí. Estudié con ella varios años, sí, es una persona que me marcó mucho y me enseñó muchas cosas más allá de lo que es específicamente del piano. Sí, me amplió la mirada y sí, tengo un recuerdo muy importante. O sea, en mi formación la presencia de ella fue muy importante. Sí, lo es. Además, porque bueno, lo digo porque no te digo que yo haya creado un vínculo pero simplemente porque era también muy amiga también nombraste otro instrumento, el violín, de Thomas Tichauer, que fue el primer violín de la Camerata Bariloche. Sí, hicieron un dúo muy interesante. Sí, muy productivo. Hay grabaciones, yo tengo algunas grabaciones de ellos que son realmente memorables, de obras del barroco, tocando ella el clave, y otras con música para piano y violín y viola. En ese momento toca la viola. Y sí, fantásticos. Fueron dos personalidades muy destacadas, y Tommy un personaje, un ser de luz, un ser de bondad, diría. Sí, yo no tuve oportunidad de conocerlo, pero siempre escuché comentarios de ese estilo. Sí. Realmente su amistad hizo que me sintiera muy honrado, porque era una persona que daba, y te invitaba y te enseñaba también a amar la música, y que es el otro alimento del alma. Sí, claro. Y usted, mi estimada Gabriela, ¿en qué momento dijo, quiero ser soprano, quiero ser la música? Tema. Y no soy ni del Río canto. Cuarto ni de Villa María. No te puedo creer. Se develó la incógnita. Soy de Tío Pugio. Mira vos. Originaria, sí. Mira vos. Toda mi infancia, después estudié el secundario aquí en Villa María, terciario. ¿En qué colegio? En el Rivadavia. Bomarraca. Ahí estudié. Después estudié otra carrera terciaria, apenas terminé el secundario. Y después siempre me gustó cantar. De chiquita estuve en coros, estando en Tío Pugio, después en el coro del colegio. Y ahí empezó el amor por la lírica. El director era Canepa, un profe que venía de Río Cuarto. Muy nombrado es acá Canepa. Sí. Y él venía de Río Cuarto, mira las vueltas de la vida. Él venía de Río Cuarto. Ajá. Y bueno, él tenía contactos de gente que tocaba en el Colón y gente que estudiaba en el Colón. Laura Rizzo, una soprano famosa que es de Río Cuarto. Entonces el coro hacía los coros de ópera y venía gente, los solistas como ella, por ejemplo, hacía el solo y nosotros los coros. Entonces ahí empezó mi amor por la lírica. Después como que se perdió en esos años de secundario. Surgieron otras ideas para seguir después del secundario, y después empecé a cantar en el coro de la Tecnológica, de la Universidad Tecnológica, y ahí quien era su directora, Nora Quintás, yo le comenté lo que me gustaba, el canto lírico, y ella me dijo que en el Conser de acá existía la carrera de canto lírico, y ahí empecé, ya grande, tenía 21 años. Mirá. Más o menos. Así que bueno, de siempre me gustó cantar, pero el lírico empezó ahí. Y bueno, hice casi toda la carrera acá. Después terminé en Río Cuarto, porque formé parte del coro del Imperio. Formé parte del coro del Fino Quirici, que es uno de los elencos estables como el Polifónico de Córdoba y el coro de cámara.
Es el único en el interior, digamos. Sí, sí. Formé parte de ese coro por concurso y, bueno, esos eran los últimos años de mi carrera de música, del profesorado, y lo terminé allá, rendí el examen final allá. Así que por eso anduve así por varios concerts. En Córdoba también estudié con mi profesora particular, digamos, en Córdoba, que esos grandes maestros, más allá de enseñarte el arte que estás aprendiendo, el instrumento, te enseñan de la vida, te enseñan un montón de cosas. Con ella aprendí un montón, Teresa Landín. Y bueno, y así empecé a cantar. Después, a los años, empecé a dar clases en el conservatorio y ahí también estoy con esas dos facetas de cantante y de docente. También a la docencia. Sí. ¿Y cómo descubrí la faz docente? Y la faceta, nunca yo me sentí muy identificada con la faceta docente. Por ejemplo, mi mamá era maestra de primaria y de chiquita yo era igual. Y después dije, no, esto no es lo mío. Pero bueno, después uno lo va aprendiendo. Son cosas muy diferentes. Ser el artista, qué sé yo, hay cosas en común y cosas muy distintas. Yo siempre digo, a mí me gusta ser como, no me siento la maestra, sino la guía de los estudiantes. Qué bueno. Me gusta compartir todo lo que sé. Yo creo que va más allá de que eso es lo que más me gusta, el poder compartir, que no quede solo en mí lo que he aprendido, sino compartirlo con otros. ¿Ves una diferencia en la formación, como en la música, de tu formación que vos recibiste con la de hoy, de los chicos de hoy? ¿Hay alguna diferencia de cómo los chicos receptan, cómo toman la enseñanza, el aprender música, canto? Y la diferencia está, nosotros en la carrera, el título con el que nos recibíamos de profesor de música, la orientación era, podías dar clases como profesor en las escuelas y tenías mucha carga de horas como instrumentista o cantante. Podías formar parte de algún elenco, dedicarte a ser solista de instrumento o de canto. Hoy en día, por lo menos aquí en Córdoba, son dos carreras distintas. Está el profesorado de música, por un lado, que son los docentes de los diferentes niveles educativos, y el instrumentista, el que se forma como instrumentista, que no tiene el título para después desempeñarse como docente en los niveles. Sí. Es diferente la formación. El nuestro era un plan que reunía las dos cosas. ¿Y cómo nace el proyecto de esto que se va a llevar a cabo acá, recital de canción de cámara? A mí me llamó la atención una palabra, el recital. Recital de concierto, porque recital, perdón por mi ignorancia, pero recital siempre es una palabra que se utiliza para todo lo que es rock and roll, todo. Sí, más popular. Pero siempre el concierto, la palabra concierto siempre se asocia más con la música clásica. En realidad, ¿Hay alguna diferencia? En realidad la palabra recital es anterior al rock y demás. Se utilizaba antes el recital para los encuentros donde se recitaba poesía, que eran en ámbitos así como es más pequeños, reducidos, como es mi sala. Y después se aplicó el recital para diferenciarlo del concierto en lo que es el ámbito de lo que es la música clásica o académica, para diferenciarlo de lo que es el concierto con orquesta, y recital, que es un concierto de solista. O sea, un recital, el que va a tocar es un pianista, un recital de piano, un recital de violín. La palabra concierto en el ámbito de la música clásica remite a un espectáculo en el que va a intervenir un solista con la orquesta sinfónica. Y generalmente son en grandes salas, como son teatros. Son más cuestiones de uso, de costumbre, y acá nosotros le llamamos recital porque medio como que se identifica con el espacio, es un espacio muy intimista, propio de los lugares donde se hacían estos encuentros o recitales de guitarra, porque son instrumentos que no tienen por ahí un gran caudal sonoro, entonces no es necesario amplificarlos, o recitar poesía, o
ese tipo de encuentros. Sí. Por ejemplo, en la época de Schubert, que es uno de los compositores que nosotros vamos a tocar, era muy frecuente el que organizara estas reuniones en su casa o en casa de sus amigos donde vivía en Viena, y eran tan comunes, tan frecuentes, que se las llamaba Schubertiadas. Uh-huh. Y él ahí generalmente improvisaba obras al piano o hacía estos ciclos de líder que vamos a hacer nosotros con otros cantantes o con otros músicos, mientras otros era un círculo en que músicos y poetas eran muy cercanos. Entonces, bueno, se hablaba de filosofía, se compartían poesía, se cantaba, tocaba en un ambiente bastante distendido, seguramente tomarían algo, comerían algo, claro, porque eran en casas o esas mansiones o palacios que hay, sobre todo en las grandes ciudades de Europa, y bueno, se les llamaba así, Schubertiadas, porque es como que las puso de moda Franz Schubert. De ahí el nombre de recital. Sí, en la actualidad, cuando uno dice voy a un recital, es porque piensa en un recital de música popular, de rock, en un estadio al aire libre. Sí, es el uso y la costumbre actual, pero tiene historia este nombre de recital. Y la palabra se remonta a ese lugar histórico del momento. Sí, es anterior, digamos. Y nosotros lo elegimos porque se adapta a las características. Valió la pena la pregunta. No es una sala grande, claro, no es el Teatro Verdi, digamos. No. Decir recital en un espacio como el Teatro Verdi es como una contradicción, porque es un espacio que invita a algo más de multitud, digamos. Vos sabés que yo considero que Villa María carece de teatros, de espacios como para difundir todo este tipo de ciclos, ¿no? En todas las disciplinas. La música de cámara, que en realidad viene de cámara, del italiano, que es una habitación, un lugar pequeño, y no hay de esos espacios, sobre todo que tenga el instrumento también, que tenga el piano, que es uno de los, qué sé yo, la música de cámara para canto y piano, que a diferencia de cuando uno hace conciertos o recitales de arias de ópera, el protagonismo del piano es igual al del canto, no es una reducción de la orquesta lo que hace el piano, sino que tiene protagonismo, es un dúo. Y entonces eso se aprecia en espacios no tan grandes, digamos. Sí, claro. Y que tengan también cierta acústica, ¿no? El recital de canción realmente es de jerarquía, porque es decir, los nombres, ¿cómo surge en la elección de este repertorio con los que quiero que me lo digan los después? Nombres. Es decir, de estos nombres, de estos grandes de la música. Por ejemplo, un Bach. Yo no sé, un pajarito me dijo que sos fanática de Mozart. ¿Ah, sí? O admiradora de Mozart, ¿es verdad? Bueno, me gusta mucho Mozart porque, aparte, como que cada compositor, de acuerdo a la época y a cómo componía, para las voces también hay voces que son más, que se adaptan mejor a ciertos compositores, ¿no? O a ciertas épocas. Mi estilo de voz, que no tengo un gran caudal, una voz que se escucha, esas voces gordas que se dicen, es diferente. Mi voz es más liviana, más ágil, se presta más, por ejemplo, a todo el repertorio de Mozart o a todo lo que es música de cámara, porque justamente como es solamente con el piano o con pocos instrumentos, no tiene que ser una gran voz, sino una voz que corra, que se escuche, y bueno, tiene otro tipo de características, pero sí me gusta Mozart porque hay que ser exacto con Mozart. No se puede hacer cualquier cosa, hay que remitirse a lo que él escribió y no hacerle ningún firulete extra. La música además tiene es muy de la matemática, ¿no? Es decir, en cuanto a tiempo ¿o no? Sí, el aspecto rítmico de la música se lo asocia mucho con la matemática, es así, pero el uso del ritmo como lo hicieron los compositores en las distintas épocas por ahí varía. Hay épocas en las que hay un poco más de flexibilidad y hay otras épocas como Bach, en la época del barroco, del clasicismo, que es más metronómico. Bueno, tiene que ver con muchas cosas de la historia, pero sí, la música y la matemática y la física están muy ligadas con la física por el sonido, por la naturaleza del sonido. Entonces hay estudios desde la física, que es la acústica, que
aportan mucho al conocimiento de la música. Y desde la matemática, bueno, para todo la cuestión del ritmo, o sea, las figuras musicales es una cuestión matemática. En el tango está más por el famoso el 4x4, el 2x4, ¿no? Claro, es un compás. Es un compás. Es así. Sí. ¿Quieren nombrar a esos autores a los compositores que vamos a interpretar? Sí, son, digamos, excepto las primeras dos obras que vamos a hacer, que una es de Bach y Gounod, es como si dijéramos en la música actual Gardel-Lepera, un dúo así. Sí. Bueno, porque son músicos que no se conocieron entre sí. Ese Bach compuso una obra para clave o para piano, que se toca actualmente, que es un preludio. Y 137 años después, sobre esa obra que hizo Bach, otro compositor francés superpuso una melodía con la letra del Ave María. Entonces, y fue como un hit. Lograron mucho éxito, mucho reconocimiento, que todo el mundo, no hay casamiento en lo que se cante ese Ave María o el otro Ave María de Schubert. Es una obra, y es como no sé si el primero, porque es difícil decir en la música siempre cuál es el primero, pero como esas asociaciones de músicos que uno toma del otro y genera una obra nueva. O sea, no es que hubo plagio, sino que sobre algo ya creado uno agrega una melodía y surge ese Ave María. Entonces es una obra que no la podemos clasificar ni como barroca ni como romántica, porque tiene elementos de los dos. Y después hay un área de Mozart, que no es un área, pero es una canción de Mozart, que no es, digamos, hago la aclaración, no es un área porque no es un fragmento de una ópera, es una canción, es una obra independiente que tiene texto de Goethe, que es un poeta, un escritor alemán, que es sobre el cual están casi todo el resto de las canciones basadas. Que es lo pusimos ahí, digamos, deliberadamente, porque Goethe escribió una poesía que se llama La Violeta y escribió otra que se llama La Rosa Flor del Monte. Y dos compositores de épocas muy distintas, como Mozart y Schubert, le pusieron música a esas poesías del mismo poeta, valga la redundancia. Entonces, para ver cómo uno y otro musicalizaron esas poesías, porque la canción de cámara, que es lo que nosotros vamos a hacer, o Lied, que es el nombre en alemán, como se le denomina en la historia de la música, el Lied o los Lieder, es un género en el cual la música y la poesía son igualmente importantes. Por eso, bueno, esta es una síntesis, esta es la carátula, pero en el programa está el nombre del compositor y también el del poeta, porque es tan importante uno como el otro, porque el poeta inspira al músico y el músico hace una obra que trata no de imitar, sino de sugerir o de crear un ambiente sonoro, rítmico, armónico, que aporte a lo que el poeta está diciendo con su texto. ¿Serían como pequeñas historias de amor? Sí, podría ser, porque breves historias de amor. El amor, por el hecho donde está la poesía y claro, el complementa amor con la música. Y generalmente describen el paisaje o relacionan el amor con elementos de la naturaleza. Y son canciones puntuales, no forman parte de una obra, sino que son canciones. Por eso Lied es canción en alemán, Lieder sería el plural, canciones. Aclara eso, que ese término está muy bueno. Claro, Lied, ¿cómo se dice? que se escribe Lied, sí. Lied es canción y Lieder es el plural, canciones. Mira vos, pues todos los días se aprende algo nuevo. Se aprende algo, hay que aprender. Sí, algún día los quiero invitar porque también vos querés decir algo. No. No, pero decir realmente también con el tema, porque es muy importante hablar el famoso, decir en cuanto al tiempo, en los famosos, las opus, en las obras, a veces ocurre decir cuándo se aplaude, cuándo no se aplaude, cuándo interrumpo, cuándo no. Porque, eso generalmente en obras que tienen claro, distintas partes. Que eso es, claro, en este caso son canciones. Claro, son breves, por cierto. Claro, aunque a veces hay ciclos de canciones, pero son todas canciones que tienen relación entre sí. Por ejemplo, Carlos Guastavino, argentino, grande. Bueno, que tiene el ciclo de flores argentinas, claro. que
que son sueltas, pero todas hacen referencia a flores, ¿sí? Y que son canciones de cámara, digamos. Qué interesante. Pero en este caso sí pueden aplaudir cada vez que se termina una canción. ¡Qué ovaciones! Sí, ¡Qué sí, ovaciones! Hay una buena noticia, porque me comentaron decir que tienen todo vendido. Sí. Tienen todo vendido. Sí. Antes que nada, por curiosidad, es decir, ¿dónde queda el Espacio Alma? ¿Dónde queda? Queda aquí en el barrio centro, en la calle Estados Unidos y San Juan. Ah, mira, qué bueno. Qué lindo, me encanta. Bueno, espero algún día poder ir a conocerlos. Y bueno, pero qué bueno, porque eso quiere decir mucho. Me imagino que, yo sé que ustedes ya se tienen que ir porque tienen que estar en pleno ensayo, pero y les agradezco muchísimo el tiempo, y espero que se estén sintiendo cómodos. Sí, Y bueno, y lo lindo de esto para mí es una gran satisfacción saber de que primero tenían el 10, la presentación 10. El sábado 10, claro, y el domingo 11, que también agregaron. Mirá qué bueno eso. Sí, esa es una experiencia también, como hablábamos con ella, que siempre en ciudades chicas como esta es una primera vez. O sea, esto de repetir 2 funciones de algo, de lo mismo. Bueno, eso quiere decir que hay un interés y que hay un público. Sí, que está, también quiere decir que es un espacio reducido, son 22 lugares, entonces no es tan difícil de llenarlo. Pero bueno, pero hecho, hay una cosa que es importante, que hay un interés, que hay un respeto por ver esto. El hecho de poder hacer 2 veces el mismo repertorio 2 días seguidos, para nosotros también es la primera vez y es un aprendizaje, porque siempre estudiamos, ensayamos y tocamos una vez y nunca más. Es mucho esfuerzo y dedicación, que uno lo hace porque lo ama. Pero sí, generalmente queda así en un concierto y se terminó. Sí. No hay oportunidad a veces de volverlo a repetir. En las ciudades grandes es mucho más fácil. Se repite, o por ejemplo en otros... Bueno, cuando sea rico... En el teatro es común. En el teatro hacen las funciones todos los días, entonces el actor tiene esa experiencia. Sí. Además, como que también facilita a organizar los ciclos, ¿no? Ciclos de música, de conciertos, inclusive de distintos... intérpretes, ¿no? Es decir, en este caso Mozart, Schubert, Brahms, Mendelssohn. Son todos compositores alemanes y digamos que son del siglo XIX, excepto de esos 2 primeros que mencioné, alemanes y que hicieron esa cuestión de la fusión de la música con la poesía, que se llama Lied en música. Y el tema del hilo común entre todos es el amor, pero no siempre la historia de amor del hombre hacia la mujer, sino el amor por la naturaleza, o el amor de padre a hijo, el amor hacia un ser superior. Siempre está es lo que atraviesa todas las obras. El amor a la humanidad. Exacto. Que hace falta tanto. Sí. ¿no? Es un repertorio muy desafiante. Son obras que algunas, no sé, yo que hace muchos años siempre vivía acá y creo que los conciertos de música de este tipo he ido a todos, muchas no las he escuchado nunca, cosa que es un repertorio poco frecuentado, porque también son obras que no cualquier voz, no cualquier cantante puede hacer, son muy exigentes, y tampoco no cualquier pianista, porque no lo va a decir. Claro. Sí, son obras, hay obras complejas. Sí. Son obras de mucho trabajo, o sea, que estamos ensayando mucho, pero seguro que si el año que viene nos juntamos, quiero estar ahí. Si el año que viene nos juntamos para repetirlo, seguramente le vamos a encontrar algo mejor. Bueno, el año que viene. Bueno, pero si no te invitamos, te hacemos lugarcito. Sí, por favor, ahí, al lado del Zócalo, no, realmente, no hay problema, Bueno, realmente yo los quiero felicitar por este amor, por el amor al arte, por el canto, el piano. A mí siempre me hubiera gustado aprender piano, de verdad. Es decir, que el piano es muy especial, el piano. Es uno de los instrumentos que, no sé, que siempre como que... Por empezar, ya en el colegio primario siempre es como que recordamos el primer piano de nuestra maestra, la clase de música, ¿no? Cuando nos enseñan siempre tenía... Sí, eso era antes. Bueno, antes, sí, no en todos lados. Hay piano hoy en día. ¿No hay piano? Teclado, no. ¿No existe más?
Puede haber. Yo no doy clases en colegios, pero no es tan fácil el tema de. Ahí en el instrumentos. conservatorio es precioso. Hay que hablar bueno, también del sí. conservatorio. Es decir, realmente es un orgullo para Villa María. Sí, y que sí, necesita sí. la ciudadanía que lo apoya todo lo que hace. Yo no Sí, sé. porque los el año conciertos pasado que hacen. hacían he tenido invitados del año pasado en el programa, muchos chicos que han hecho sus presentaciones y realmente que cuánto talento que hay, cuánto talento Sí. y cuánto digamos cuánta entrega también, cuánta entrega. Sí. Ahora acaban de cambiar las autoridades, tengo entendido, ¿no? En el CONSA. Claro, Laura Arrieta, que era su directora, se jubiló. Ajá. Sí, entonces hay una nueva Pero vicedirectora. realmente decir es muy muy interesante porque además cuentan con una sala estupenda y con 2 pianos de cola. ¿O Sí, no? sí. Sí. Sí, estaba pensando en los 2 de cola, sí. Sí. Sí, por ahí, por ejemplo, el auditorio que tiene el Muy concert, lindo. sí, es muy lindo. Muy lindo. Por ahí para el canto es un poco complejo por la cuestión de la acustización que tiene, pero ha habido conciertos hermosos. Sí, realmente ver los chicos, es Sí, decir, esta y nueva ese generación implemento, es sí. es muy alentador ver, porque por lo general hay un común decir, la juventud está perdida, que esto y lo otro, ¿verdad? Pero bueno, no todo, No porque todo. no todo, y cuando No, vas ves, incluso, perdón, el año pasado se implementó los teloneros, que se les llamó a estudiantes de diferentes edades, que hacían de teloneros de cuando venían artistas a dar sus conciertos al conservatorio. Entonces ellos eran los teloneros de los artistas. Entonces es muy importante, porque es muy importante el subirse a un escenario, tocar, estar frente al público, si es eso a lo que uno después se va a dedicar. Porque es ponerlos en fogonearse, situación, digamos, sí, como sí, vulgarmente sí. se dice, ¿no? Es Sí, decir, como y que, aparte que tengan también ese protagonismo previo al artista que va a tocar, que ya reconocido, que tengan también su espacio. Eso es importante. Sí. Bueno, realmente, gracias nuevamente. No sé gracias. si Gracias quedó a vos, algo Juan. por Gracias a vos decir. por el espacio, por invitarnos. No, Pues podemos hablar toda la tarde. ¿se sintieron cómodos? Sí. Bueno, espero que no sea la Sí, última sí. vez que vengan. Aquí está. Es una espléndida radio. Es decir, vieron mi casa nueva, digamos. Sí, Sí. Un estudio un caserón. fantástico. Caserón. Son 35 Muy años cómodo, todo, realmente sí. también. Esto es ojalá que la gente, no sé si la gente lo valora, pero realmente sí, 35 años de esta radio, de esta casa, que y fíjate vos el confort que se tiene, me parece que es un chapot. Sí, incluso Así recién que cuando estábamos en la sala de espera, ver ese patio, esas plantas hermosas. Precioso. Muy lindo. Y ahora todas por las una cuestión, instalaciones. porque estamos Por el la sol, puerta pero si no se ve desde la... Claro, tenemos todo un ventanal ahí de Claro, pared que a pared, sí. donde vemos a la ciudad y a la gente, porque esta es la radio de la gente. Así es. Mi estimado Gabriela, muchísimas gracias Germán, gracias por estar, gracias por su música, gracias por Juan. sus vidas. Gracias. Gracias. No se olviden de mí. Así que la próxima al lado del Zócalo. Ahí, pegadito. No los invitamos al público porque están en todo vendido, pero que tengan en cuenta Para que la próxima. para la próxima, y avísenme con tiempo para la próxima, para convocarlos nuevamente. Bueno. Bueno. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. gracias. Gracias. Hasta Buenas la tardes. próxima. Gracias por su vida una vez más.